En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Es alabanza. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Ya estamos conectados para llevar a cabo su programa Sembradores del Rey. Hoy, como todos los lunes, transmitimos a esta hora de la noche, de 8 a 9 de la noche. Así que ya estamos aquí en esta hora de la tarde, estableciendo lo que es conectándonos a través de este medio para juntos gozarnos en la palabra de nuestro Dios. Hoy no nos hemos metido, ¿verdad?, en lo que es en la radio. Hay algunos cambios tal vez por ahí que y los integrantes, ¿verdad?, de la radio algo se ha hecho, y pues llegamos un poquito también ya un poquito tardecita para poder transmitir programa, debido a que estamos ocupados aún todavía con la construcción del edificio. Llegamos a la carrera, pero estamos preparados para llevar a cabo su programa Sembradores del Rey, desde donde lo transmite su hermano en Cristo, el hermano Margarito Lucio, el evangelista de la congregación acá en este lugar. Así que bien, pues a todos los que están ya congregados en esta hora de la tarde, les invito para que me acompañen en esta noche a estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Debido al tiempo que ya se nos resta, vamos a entrar ya al estudio o el tema que en esta ocasión quiero compartir con ustedes. El tema que quiero compartir con ustedes es basado en una pregunta: ¿por qué debo asistir a todos los servicios de reunión de la iglesia? Sí, esa es la pregunta que nos vamos a estar haciendo en esta noche, y vamos a tratarla de contestar a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos y amigos, hay muchas preguntas que se hacen, y pues en esta noche, ya casi noche, vamos a analizar una de ellas que la acabo de mencionar. En ocasiones se ha hecho esta pregunta cuando en realidad no la deberemos de hacer, porque sabemos que cada cristiano sabe que es necesario estar presente en los servicios de la iglesia. Y en esta hora de la noche deseo compartir algunas razones del por qué creo que debemos de estar presentes en todos los servicios de la adoración de la iglesia. Por eso en esta noche entonces vamos a analizar juntos este tema, que lo hemos hecho en una pregunta que vamos a estar analizando y contestando en esta hora de la noche. ¿Por qué debo asistir a todos los servicios de reunión de la iglesia? La primera razón del por qué debemos de asistir a todos los servicios de la iglesia, la primera razón es porque Dios así lo manda. Por eso debemos asistir en lo que sea posible, porque Dios lo manda. No lo manda el hombre, hermanos. No lo manda el predicador. El que lo manda es Dios. Nosotros somos solamente expositores de la palabra de Dios, y nosotros decimos lo que Dios dice, como en una ocasión cuando el profeta Isaías, por el capítulo 1 versículo 2, está hablando al pueblo de Israel. El profeta Isaías dice de esta manera: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dios, hermanos, es el que habla a través de sus servidores. Y es por eso que la razón del por qué debemos
asistir a todos los servicios de reunión de la iglesia? La primera razón es porque Dios así lo manda. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo número 25, dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra de Dios, hermanos, en este pasaje nos enseña a través del escritor de la carta a los Hebreos. El Espíritu Santo nos dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos. No debemos dejar de congregarnos, porque si lo hacemos se hace ya costumbre. Algunos se les hace costumbre el congregarse solamente el domingo por la mañana y ya no asisten a las reuniones por la tarde. Piensan que el domingo solamente es nada más por la mañana, pero las congregaciones donde se reúnen para adorar a nuestro Dios o estudiar la palabra de Dios, nosotros debemos de cumplir con tales mandamientos. La iglesia del primer siglo no solamente se congregaba los domingos y los miércoles, sino que la palabra de Dios nos informa que todos los días estaban allí en el templo. Por eso dice este pasaje, en el cual muchos nos han acusado y dicen que este es uno de los textos favoritos del predicador. No es que sea un texto favorito del predicador, sino que con más claridad nos habla acerca del compromiso que nosotros tenemos de congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día que se acerca? Se dice que la carta a los Hebreos se escribió antes del año 69, y para ellos el día que se acercaba era la destrucción de Jerusalén. Así que para nosotros puede ser el domingo también, o puede ser el día se acerca, puede ser el día de la venida de Cristo, o puede ser el día de nuestra muerte. Por eso no debemos dejar de congregarnos. Ese es el tema en esta hora de la tarde, que estamos viendo el por qué debo de asistir a todos los servicios de reunión de la iglesia. La primera razón que hemos visto en esta noche es porque Dios así lo manda. Número 2, vamos a ver otra razón del por qué debemos de asistir o de congregarnos a las reuniones o a todas las reuniones de la iglesia. Otra razón es porque cada vez que nos reunimos gozamos de una hermosa comunión. Por eso no debemos dejar de congregarnos. Por eso debemos de asistir a los servicios de reunión de la iglesia. Porque la razón número 2 es que cada vez que usted se reúne, cada vez que nosotros nos congregamos, gozamos de una hermosa comunión. Dice el salmista en el capítulo 133, versículo número 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren nada más las preciosísimas palabras que está utilizando aquí el salmista, donde habla acerca de cómo es bueno y cómo es delicioso que nosotros habitemos juntos en armonía. Él nos invita a que nosotros miremos. Él nos invita a que nosotros nos acerquemos, a que nosotros nos acerquemos cada día más. La palabra mirar da a entender como si alguien va en el camino y en un camino o va y mira una moneda tirada, y de acuerdo a la designación de la moneda de su país y de nuestro país,
¿verdad? La moneda que tenga aún más valor, aún todavía nosotros la vemos, de 20 pesos que ya muy poco circulan, o de 10 pesos, y todavía ve uno que es una moneda de 10 pesos, y aún así todavía uno se acerca para mirar más cerquita si es de 10 pesos. Entonces la palabra de Dios nos dice aquí que nosotros debemos de mirar, nosotros debemos de tener ese acercamiento y ver cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y más que ello en las reuniones de la iglesia. Es por eso que en esta noche estamos estudiando este tema: ¿por qué debo asistir a todos los servicios de la iglesia? ¿Por qué debo de asistir a todos los servicios de la iglesia? Y hemos visto la razón número 2 del por qué asistir, porque cada vez que nos reunimos gozamos de una hermosa comunión, y esto sucede en donde quiera que está la iglesia del Señor. Yo quiero pensar, hermanos, que es el mismo caso allá con ustedes, los que nos están viendo a través de este medio. Yo quiero pensar que también ustedes, cuando se congregan, gozan, ¿verdad?, de una hermosa comunión con los hermanos. Una tercera razón del por qué debo de asistir a todos los servicios de la iglesia es porque cada vez que nos reunimos estudiamos la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos, fíjese, cada vez que nos reunimos estudiamos la palabra de Dios. Hay hermanos que en sus hogares en verdad sí estudian la palabra de Dios, y se ve, se nota que estudian la palabra de Dios, pero hay quienes no lo hacen. Hay quienes no estudian la palabra de Dios. Así que por eso debemos de asistir a todas las reuniones de la iglesia, porque cada vez que nosotros nos congregamos, fíjese, cada vez que nos reunimos, estudiamos juntos la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note la frase: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todos estos hermanos, cada vez que se reunían, estudiaban juntos la palabra de Dios, y ellos no tenían nosotros en nuestros hogares podemos tener 3, 4, 5, hasta 10 Biblias. Ellos no tenían una copia de su Biblia, eran solamente los famosos o los rollos. Algunos no tenían ni siquiera escritos, pero lo que ellos tenían lo estudiaban. Por eso esta es una de las terceras razones del por qué nosotros debemos de reunirnos, por qué debemos de asistir a todos los servicios de reunión de la iglesia, porque cada vez que nos reunimos estudiamos juntos la palabra de Dios. Hay quienes no se congregan regularmente y se pierden mucha de la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí está la importancia, hermanos, aquí está la importancia y la razón del por qué debemos de asistir a todos los servicios de adoración. Dice segunda de Pedro, capítulo número 3, en el versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro: crecer en la gracia, y note, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo crecemos nosotros en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pues cada vez que nos reunimos y que estudiamos la palabra de Dios, crecemos juntos. Crecemos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no se reúne con regularidad, si usted no se reúne los días
que ustedes tienen para congregarse, va a ser muy difícil que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Va a carecer del conocimiento de la palabra de Dios. Y no va a ser culpa de algún hermano, o no va a ser culpa del predicador. Es su culpa porque no se congrega regularmente en los días que se han establecido en su congregación para adorar a Dios. ¿Por qué debo de asistir a todos los servicios de reunión de la iglesia? Una cuarta razón del por qué debemos de asistir a todos los servicios cuando la iglesia está congregada. Una cuarta razón es porque cada vez que nos reunimos practicamos la oración los unos por los otros. Juntos, ¿verdad? Cuando nosotros nos congregamos juntos, estamos practicando también la oración. La oración debe de ser practicada bien. La iglesia, cuando nos congregamos juntos, practicamos la oración. Dice Efesios capítulo 6, versículo número 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Y cuando nosotros nos congregamos, esta es una ocasión para que nosotros practiquemos la oración los unos por los otros. En primera los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Pablo nos exhorta y nos dice: orad sin cesar. Y cuando la iglesia se congrega, cuando los miembros estamos juntos, cuando todos nos congregamos, este es un momento, hermanos, para que juntos practiquemos la oración. La oración no solamente se practica en la congregación, la oración se practica en el hogar, la oración se practica en privado, la oración se practica en donde quiera que usted esté. La oración debe de ser practicada, pero más que todo esto, en conjunto con la iglesia, cuando estamos juntos. Cuando usted no se congrega, cuando usted no asiste a los servicios de adoración, ese día usted no está orando con nosotros, no está orando con la iglesia. A veces hay necesidades, cosas urgentes que pedir, que orar, y cuando usted no se congrega, no está orando con nosotros. Y cuando se hace mención de alguna necesidad, del por qué nosotros debemos de orar o por qué se pide, el que no se ha congregado con regularidad, pues no tiene interés en ello, porque se ha perdido la noticia de algo que ha sucedido. Pero ojalá que haya quienes también se preocupen por las necesidades y también se unan a lo que es la oración. ¿Por qué debo de asistir a todos los servicios de la adoración de la iglesia? Vimos la cuarta razón, porque cada vez, fíjese, cada vez que nos reunimos o nos congregamos, practicamos la oración los unos por los otros. La Biblia nos dice allá por el capítulo 12 del libro de los Hechos que el apóstol Pedro dice más adelante que la iglesia estaba reunida en cierto lugar. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia no se estaba lamentando, la iglesia no se estaba quejando, aunque posiblemente lo podía hacer, pero la iglesia en ese momento estaban reunidos y estaban orando por la situación que se estaba viviendo en ese momento. Por eso dice la Biblia en Hechos 12:12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Ve? Entonces aquí la Biblia nos habla de una congregación preocupada.
una congregación preocupada, una congregación que practica la oración, una congregación que se preocupa, practica la oración. Y aquí nosotros, hermanos, lo podemos ver en esta ocasión cuando el apóstol Pedro había sido encarcelado por el rey Herodes. Él había dado muerte a los siervos de Dios. Había dado muerte a los siervos de Dios, a Esteban, y esto les agradó a ellos. Esto les agradó a ellos. Había matado a espada a Jacobo, dice aquí, a espada a Jacobo, hermano de Juan, y esto le agradó a los judíos. Así de que ahora se detenía, el que seguía era el apóstol Pedro. Ahora sigues tú. Pero ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia se reunió para juntos orar. Así también nosotros, hermanos. Así también nosotros sabemos que estamos pasando, o usted está pasando por alguna situación diferente a la de nosotros, pero no de otro mundo, sino de este mundo. ¿Y qué es lo que debe hacer la iglesia? La iglesia debe de preocuparse y deben de orar por esa situación. Regresemos otra vez al tema. ¿Por qué debo de asistir a todas las reuniones de la iglesia? Estamos viendo las razones del por qué debo de asistir. Una de las razones que vamos a ver en esta tarde, que es la quinta razón, el por qué debo de reunirme o asistir a todos los servicios de la iglesia. La razón número 5 es a nuestro Dios. Cada vez que nosotros nos reunimos, cantamos a nuestro Dios. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 19. Algunos pueden decir, yo no necesito reunirme porque yo canto en mi casa. Pero ¿quién lo ve? ¿Quién lo escucha? A mí me puede decir, yo canto, pero en verdad sí lo hará. Sí cantará a Dios. Dice Efesios capítulo 5 en el versículo 19. Vamos a ver lo que nos dice aquí Efesios capítulo 5 versículo 19. Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice aquí la palabra de Dios, hablando entre vosotros, y está utilizando aquí el plural. Y esta es una ocasión, o es un momento también, el por qué nosotros debemos de asistir a todas las reuniones de la iglesia, porque cada vez que nos reunimos cantamos a nuestro Dios. En Colosenses capítulo número 3 y en el versículo 16 también encontramos, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Noten lo que dice aquí en este pasaje, que la palabra de Cristo, la palabra del Maestro, debe de morar, o según la definición de esta palabra, debe de estar en casa o debe de habitar en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. Quiere decir que debe de estar, ¿verdad?, en abundancia, no en escasez. Y cuando nosotros no dejamos de congregarnos o nos reunimos y en un asunto que estudiábamos juntos, nosotros estudiamos la palabra de Dios, y la palabra mora en abundancia en vosotros. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, nos da la capacidad para poder enseñar. Nosotros estamos aptos y enseñar, dice, enseñándonos, ¿ve?,
cómo nosotros nos podemos enseñar o traer una enseñanza. Y esto es, si la palabra de Dios mora en vosotros en abundancia. Ahora dice, y exhortándonos unos a otros. La palabra aquí exhortándonos quiere decir también animándonos. Hay hermanos que tienen la capacidad de poder animar a otros. Hay hermanos también que quieren exhortar a la iglesia o darles una palabra de exhortación. Y no tienen la capacidad de hacerlo porque si no se reúnen con regularidad, la palabra de Dios no puede morar en ellos en abundancia. Entonces dice la Biblia, y exhortándonos unos a otros. Si la palabra de Dios mora en nosotros y nosotros no dejamos de congregarnos con regularidad, dice la Biblia, exhortándonos unos a otros, y lo vamos a hacer con sabiduría. Lo vamos a hacer con esa capacidad. Vamos a tener esa sabiduría que Dios nos da a través de su palabra para poderlo hacer. Canten con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué debo de asistir a todas las reuniones de la iglesia? Bueno, la razón número 5 es porque cada vez que nos reunimos cantamos a nuestro Dios. Cuando usted no se reúne, cuando usted no se congrega, ese día que usted no se congrega, no le canta a Dios. Deja de cantarle a Dios. Dios escucha su canto y el canto de usted está ausente. A los oídos de Dios dice la Biblia que Dios está atentos a las oraciones de sus santos, pero también a las alabanzas. Y cuando usted no se congrega, su canto no es oído allá en la eternidad. Fíjese nada más qué triste. Fíjese nada más qué tristeza cuando alguien no se congrega. Regresamos a esta clase de esta noche. ¿Por qué debemos de asistir a todas las reuniones de la iglesia? Una de las razones que vamos a estudiar en esta hora también es porque al hacerlo nosotros le estamos mostrando a Dios que le amamos. Al hacerlo, ¿verdad?, congregarnos nosotros con regularidad, estamos mostrándole a Dios que en verdad nosotros le amamos. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, mandamientos. Yo sé que hay hermanos que por el trabajo no pueden, ¿verdad?, congregarse, pero hacen un gran esfuerzo el poder estar cuando la iglesia se congrega, lo hacen el esfuerzo, el poder estar por la tarde. Pero si nosotros pudiendo estar por la tarde y no lo hacemos, bueno, la Biblia nos dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es la razón número 6, el por qué debemos de asistir a todos los servicios de la iglesia. Es porque es así, de esta manera, que nosotros le mostramos a Dios que en verdad le amamos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero quien pudiéndose congregar y no lo hace, dice la Biblia allá en Marcos capítulo número 12, Marcos capítulo número 12, en el versículo número 30 y en el versículo número 31. Marcos 12, 30 y 31 dice la Biblia: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En el verso 30 nos habla acerca del asunto que estudiamos en esta ocasión. ¿Por qué debemos de asistir a todas las reuniones de la iglesia? Es porque la razón número 6 es así, porque de esta manera nosotros realmente mostramos a Dios que le amamos.
Razón número 7 del por qué debo de asistir a todos los servicios de la iglesia. La razón número 7 es porque realmente estamos practicando la palabra de Dios. Estamos practicando la palabra de Dios. Cuando nosotros asistimos y no dejamos de congregarnos, estamos practicando la palabra de Dios. Dice la Biblia en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. A veces nosotros decimos que estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y decimos, no, nosotros cumplimos Dios. Nosotros tenemos la verdad. Y claro que tenemos la verdad. Y a veces decimos, estamos en la verdad. Y sí estamos en la verdad. Pero decimos que cumplimos con lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no nos congregamos con regularidad, no estamos practicando lo que dice la palabra de Dios. Usted como cristiano, eso es lo que debe de hacer, practicar lo que dice la palabra de Dios. No lo va a estar pregonando al mundo. Miren, yo estoy practicando la palabra de Dios. Obsérvenme y véanme a mí. No vamos a estar en esa actitud, pero el no dejando de congregarnos y estar en las reuniones de la iglesia, en las actividades, campañas que la iglesia realiza, esa es una manera de que usted está practicando lo que dice la palabra de Dios. Es triste ver que en muchas congregaciones tienen campañas. Hay campañas e invitan a muy buenos oradores, hermanos muy experimentados en la palabra de Dios. Pero resulta que en lugar de congregarse, los cristianos van puros invitados. Eso nos pasó aquí el día de ayer. El día de ayer nos pasó aquí en esta congregación. Esperábamos que por la tarde se congregaran hermanos que no pudieron asistir por la mañana por sus actividades o alguna otra cosa, no sé qué haya sucedido. Y resulta que la sorpresa fue que teníamos puros visitantes. Hay hermanos que invitan a personas a congregarse y es triste, pero van los invitados. Los invitados van y el que invita no va. Fíjese nada más. El que invita no va, pero el invitado sí va. Eso es triste. Eso es triste. ¿Y qué enseñanza le está dando al invitado? Que no le está tomando ese hermano seriedad a las cosas de Dios. Las cosas de Dios son serias y deben de tomarse con esa seriedad. Si usted invita a alguien, vaya, no deje de ir aunque su invitado no vaya. Usted vaya, porque ellos van y esperan verlo a usted allí y sienten esa confianza, sienten que hay esa confianza, pueden llegar con confianza y sentarse y saludar y ay, qué bueno que nos acompañen esta tarde, pero ellos llegan desubicados. Yo he dicho, llegan como huerfanitos sin qué hacer, no hayan qué hacer. Uno los ve y dice uno, bueno, pues sabe quiénes serán, a lo mejor son otros hermanos, y termina uno hasta andar diciéndoles hermanos, y resulta de que dice, no, nosotros no somos hermanos, nosotros nos invitó el hermano fulano de tal, no vino, y el hermano fulano de tal no vino. ¿Por qué debemos de asistir a todas las reuniones? Porque al hacerlo así, una de las razones es que nosotros practicamos la palabra de Dios. Y por último, ya para concluir con esta clase y el tiempo que también nos resta, ¿por qué debemos de asistir a todas las reuniones de la iglesia? Esa es la clase de esta tarde y hemos dicho porque Dios así lo manda, porque cada vez que nos reunimos gozamos de una hermosa comunión, porque cada vez que nos reunimos estudiamos la palabra de Dios,
porque cada vez que nos reunimos practicamos la oración unos por otros. Razón número 5, porque cada vez que nos reunimos cantamos a nuestro Dios. Razón número 6, porque en verdad le mostramos a Dios que le amamos. Cada que nos congregamos también le mostramos a Dios que le amamos. Y razón número 7, porque estamos practicando la palabra de Dios. Cada que nosotros nos congregamos, estamos practicando la palabra de Dios. Y la razón número 8 del por qué debemos de asistir a todas las reuniones de la iglesia, y la más importante, es porque nos estamos preparando para la venida de Cristo, la cual será cuando menos lo pensemos. Por eso nosotros no debemos dejar de congregarnos, porque esta es la razón, una de las razones también muy importantes, porque nos estamos preparando para la venida de Cristo, la cual va a ser cuando nosotros menos pensemos. Una de las razones también que no la tengo incluida, que la voy a mencionar, el por qué no debemos de dejar de congregarnos, por qué debemos de congregarnos cada que la iglesia se reúne, es porque así nos preparamos para eventos difíciles. Es como por ejemplo cuando un ser querido muere, y al escuchar la palabra de Dios y sabemos que nosotros recalcamos día con día que aquí vamos de paso y vamos de paso, y que un día ya no vamos a estar, y ese momento se llega y nosotros ya estamos preparados. Hay impacto, pero no hay tanto. Sabemos que tenemos que abandonar este mundo. Así que la razón número 8 para concluir en esta noche del por qué debo de asistir a todas las reuniones de la iglesia, la razón número 8 es porque nos estamos preparando para la venida de Cristo. Dice Mateo capítulo 24 y en el versículo número 36. Mateo capítulo 24, versículo número 36. Dice la Biblia en el 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La pregunta es, aquellos que no se congregan o que han de congregarse, yo creo que ya saben cuándo va a venir Cristo y están preparados para ello. Yo creo que ya deben de saberlo. Y si no lo saben, entonces no deje de congregarse. Si usted no sabe cuándo es la venida de Cristo, no deje de congregarse. Congréguese para que se prepare para ese gran día, para la venida del Hijo de Dios. Porque dice aquí la Biblia que el día y la hora nadie sabe. En el verso 44 dice la Biblia, por tanto también vosotros estad preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando nuestros pensamientos estén en alguna otra situación, en alguna actividad, cuando nuestros pensamientos los tengamos ocupados en algún proyecto, en alguna realización de algo que se va a llevar, y ahí están nuestros pensamientos bien centrados solamente en eso. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Nos puede agarrar con nuestros pensamientos en proyectos o en algunas otras cosas, pero no pensando en que el Hijo de Dios ha de venir. ¿Piensa usted en la venida del Hijo de Dios? ¿Piensa usted con regularidad que el Hijo de Dios va a venir en cualquier momento? ¿Lo piensa usted día con día? ¿Piensa usted, hoy lo pensó, hoy dijo, el Hijo de Dios va a venir en cualquier momento? Hoy lo pensó, mañana lo pensará, porque el hombre, según la psicología, tenemos más de 80,000 pensamientos al día, 40,000 positivos y 40,000 negativos. Pero entre esos 80,000 o más de 80,000 pensamientos, allí irá nuestro pensamiento de que el Hijo estará allí, en todos esos escrito ese pensamiento. Si no es así, pensemos que el Hijo de Dios
puede venir en cualquier momento. El apóstol Pedro dice que vendrá como ladrón en la noche, o sea, sin aviso. Va a venir como ladrón en la noche. Mateo dice que vendrá como relámpago, pero también dice que vendrá a la hora que no pensemos. Por eso debemos de asistir a todas las reuniones de la iglesia. La razón número 8 del por qué debemos de asistir a todas las reuniones de la iglesia es porque nos estamos preparando para la venida de Cristo, la cual será cuando menos pensemos. Muchos no se están preparando para la venida del Hijo de Dios. Muchos de los que están conectados, nos están viendo, están preparados para enfrentar el futuro. Se están preparando para enfrentar el futuro aquí en la tierra. Como dice el escritor de Eclesiastés, la vida debajo del sol. Muchos se preparan para enfrentar aquí lo que es la vida física, pero en realidad la preparación más importante es prepararse para la venida de Cristo, la cual será una venida cuando nosotros menos pensemos. Que no nos vaya a sorprender como en los días de Noé, y creo que así va a ser, como en los días de Noé. Muchos se estaban casando, se estaban dando en casamiento, y muchos estaban comiendo, estaban bebiendo, y dice la Biblia que vino entonces el diluvio y se lo llevó a todos. ¿A quiénes se llevó el diluvio? A los no preparados, porque a los que estaban preparados el diluvio no se lo llevó a la familia solamente de Noé. Así que ustedes que nos ven a través de este medio, ¿están preparados para la venida de Cristo? ¿Por qué no nos manda un inbox? ¿Por qué no nos mandas un mensaje y pides que estudiemos contigo la palabra de Dios? Y los hermanos predicadores de los diferentes programas que hay con nombres, porque todos los programas se predica la palabra de Dios, de eso hablamos, se predica la palabra de Dios, la salvación. Puedes comunicarte con algunos de ellos y pedir estudiar la palabra de Dios para que te prepares para la venida del Hijo de Dios. En esta ocasión hemos visto el tema: ¿por qué debo de asistir a todos los servicios de adoración? ¿Por qué debo de asistir? Debo de asistir porque Dios lo manda. Debo de asistir porque cada vez que nos reunimos gozamos de una hermosa comunión. Debo de asistir porque cada vez que nos reunimos estudiamos la palabra de Dios. Debo de asistir porque cada vez que nos reunimos practicamos la oración los unos por los otros. Debo de asistir porque cada vez que nos congregamos cantamos a Dios. Debo asistir porque mostramos a Dios que le amamos. Debo de asistir porque estamos practicando la palabra de Dios. Y debo de asistir porque es así, de esa manera, que nos estamos preparando para la venida de Cristo, la cual será cuando menos pensemos. Saludo en esta tarde para hermana Gloria Salazar. Saludos, hermana, Dios le bendiga, gracias por sus saludos. María Isabel, buenas noches, hermano, Dios le bendiga, gracias también María Isabel por sus saludos. Le enviamos los saludos también para todos y cada uno de ustedes desde acá, desde Matehuala, San Luis Potosí. Acá estamos en este lugar, Matehuala, San Luis Potosí, donde estamos predicando la palabra del Señor. Así que desde este lugar, desde esta tierra donde gozamos de un clima templado, que no es ni frío ni caluroso, un clima deseable, les saludamos a todos los que en esta ocasión estuvieron conectados, estudiando junto con nosotros la palabra del Señor. Muchas gracias por su atención, que Dios me les bendiga grandemente a todos los que nos siguieron en esta transmisión a través de Facebook Live. Les esperamos para que nos acompañen en otra ocasión
estudiando juntos la palabra de Dios en el siguiente programa que se titula Luminares en el Mundo, el cual lo transmitimos todas las tardes de 4 a 5 de la tarde. Dios les bendiga a todos y gracias, muchas gracias por su atención. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús.